poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias. Paz de Cristo. Esperemos se encuentren muy bendecidos juntos con todos ustedes, con sus familias. Hermanos, queremos invitarlos a que en estos tiempos ustedes sigan buscando de Dios. Les amamos mucho y pues tenemos que unirnos aún más para cada día buscar el rostro del Señor Jesucristo. Les extrañamos mucho, esa es la realidad. Pero sabemos que de todo esto Dios va a traer grandes bendiciones de una manera muy especial. Ten ánimo, iglesia, confiad en Dios. Eso es lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, porque Él ha vencido el mundo en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día. Así es que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que nuestra fe esté firme. Nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, y los vientos han de soplar y las lluvias han de golpear y los ríos han de azotar la casa, la vida, nuestra vida. Pero el Señor Jesús, si estamos en Él, vamos a resistir toda prueba, vamos a resistir toda lucha. Así es que te animo en el nombre de Jesucristo a que tú puedas seguir adelante. Busca el rostro de Dios, levanta un altar familiar allí en tu hogar, levántalo, ora a Dios, alaba a Dios, lee la palabra de Dios, y nosotros estamos en comunicación con ustedes. Niños y niñas, recuerden que nosotros tenemos que obedecer y adorar a Dios para que todo el mundo pueda adorar a Dios y sentir esa presencia en este instante. Yo sé que ustedes están en su casa por el coronavirus o en otra parte, y nosotros estamos en el templo, aquí recibiendo la presencia de Dios en este instante. Y hoy les voy a invitar a adorar a Dios, a sentir el Espíritu Santo, y vamos a hacer una oración que va a ser por Dios y para que nuestros papás, hermanos, tíos, abuelos y primos no se enfermen del coronavirus, pero nosotros tenemos la fe. Empezamos la oración. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida, porque nosotros hemos podido vivir y alabarte, Señor Jesús, que el coronavirus no nos pegue nuestra enfermedad, Señor Jesús. Bendice cada vida de nuestros papás, de nuestros hermanos, primos, abuelos, tíos, y manda nuestra vida, Señor Jesús. Guárdanos, protégenos, llévanos del Espíritu Santo, aquellos que viven en el mar, pero tú revélanos con el Espíritu Santo. Hazlos buenos, hazlos que ellos sean felices cada día. Oh Señor Jesús, restaura en cada casa el Espíritu Santo, Señor Jesús, y también en el templo, en la casa pastoral. Te pedimos por todas las vidas y por la enfermedad que está llegando aquí en el Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, niños. Paz de Cristo, hermanos. Hoy es un domingo especial para la honra y gloria de Dios, y este canto va a ser especial. Si tú tienes un problema o una necesidad, Él tiene el control, hermano. El Espíritu Santo va contigo cada día, compañía, cada día con todo lo que tú tengas. Así que yo quiero que tú te pongas de pie, y si tú estás en tu casa, no importa si estás aquí, no importa si estás en un lugar que no puedas hacer, que hay fotos, no importa. Si tú estás en tu casa, tienes que alabar a Dios en este instante. Y esta canción se va a llamar El Dios de lo Extraordinario. Puedes
puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer y un toque de favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad y tu plan es mejor. Se hace llevando, no, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, te entrego todo a ti, Señor, hoy. Te doy mi alma y corazón, te doy, te entrego todo a ti, Señor, hoy. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, recuerda que el Espíritu Santo siempre nos va a acompañar cada día y cada uno nos acompaña. Así que el Espíritu Santo nos ha dado la victoria y la majestad para entregársela a Jesús. Y este canto se llama Si tu presencia conmigo no vas. Quiero
los bendiga jamás. Paz de Cristo. Vamos a dar inicio a este culto. Los invito a adorar a nuestro Dios desde sus hogares. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al fiel arrepentimiento. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que te adoran desde su hogar, Señor Jesús. Por este medio, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Aleluya. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Vamos a escuchar 2 alabanzas por nuestro hermano Aurelio. Paz de Cristo, en esta hora voy a entonar estas 2 alabanzas dirigidas para el pueblo que aún todavía no conoce al Señor Jesucristo, y en esto les invito yo que tomemos en cuenta a nuestro Dios en cada momento y en cada hora, porque Él es el que te va a suplir todas tus necesidades, Él va a curar tus enfermedades, Él va a estar contigo en toda hora y en todo momento. El mercado está vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar. El mar sin rumbo y no hay nada en su control. Todo queda suspendido al entrar del gran están hechas para los que
Dios bendiga a nuestro hermano Aurelio y sus alabanzas. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios con toda libertad desde tu hogar. Alaba a tu Dios porque dice la palabra de Dios en 1 Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a entonar esas alabanzas. Toda rodilla se doblará. Amén. Toda rodilla se doblará ante es Jesucristo, Dios por siempre, y toda lengua confesará ante es Jesucristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante es Jesucristo, Dios por siempre. Grita, canta, danza alegremente en tu presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre de serle. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre de serle. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Aleluya. No hay santo como nuestro Dios. Él vive y Él reina. Y este es el momento de adorar y de exaltar a nuestro Dios. Aunque dicen los noticieros que el mundo está en crisis, pero escuché una palabra que es muy cierta. El mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo y Él es nuestro Redentor y Él es nuestra esperanza. Aunque haya aflicción y aunque haya prueba, nosotros confiamos en nuestro Dios. Amén. Dice esta alabanza, todo es posible. Aleluya.
Bendito es tu nombre, Señor. No hay nada mejor que adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a, ahí donde están en sus hogares, vamos a recoger nuestras ofrendas y cuando veamos a nuestra hermana Rocío, entreguemos estas ofrendas, porque recuerden que la palabra de Dios dice, Dios bendice al dador alegre. Y Dios nos va a bendecir aún más. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a recibir a nuestro pastor, el hermano Israel Ramírez. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y sigamos gozándonos. Paz de Cristo, mis hermanos, es un gusto poderles saludar y desearles las grandes bendiciones de Dios para su vida. Me siento contento de poder estar llegando a sus hogares, de poder estar llegando a cada familia en este momento. Recibe la palabra de Dios que tiene para tu vida en este día. Abre tu corazón, invita para que tus familiares escuchen lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Y damos la gloria a Dios que a pesar de que tú estás allí en tu hogar y tu servidor está aquí en el templo predicando, sabemos que nos une la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está en tu casa, está en tu hogar, está allí donde tú estás, pero también está aquí conmigo. Y esa es la promesa que tenemos de parte del Señor Jesucristo y también nuestra confianza que tenemos en Él. También nos une la fe en Cristo Jesús. Todos creemos que el Señor tiene un propósito de esta situación. Hay un propósito en el cual se está cumpliendo y parte es que nosotros nos volvamos al corazón de Dios, que nuestra familia venga a escuchar la palabra de Dios, que abra su corazón a lo que Dios tiene que decir. Y es que Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros nos volvamos a su presencia, a su palabra, que retornemos de donde hemos llegado y ir en pos de la presencia del Señor Jesucristo, de su palabra. Y te animo a que abras tu corazón, te animo a que pongas la atención suficiente, necesaria para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y precisamente el tema se va a tratar de que Jesús está entrando a tu hogar. Jesús está entrando a tu hogar y vamos a escuchar y a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice de la siguiente manera: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Querida iglesia, amigos, Jesús tenía una agenda muy llena durante toda su vida aquí en la tierra.
Jesús, dice la palabra de Dios, que en los hechos, en las cosas que Él hacía, iba a los lugares y predicaba el evangelio de las buenas noticias, predicaba acerca del arrepentimiento y de la venida del reino de los cielos a la tierra, predicaba y enseñaba las verdades de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, pero también con su poder, con su amor, con su sabiduría, con su misericordia. El Señor sanaba a los enfermos, el Señor Jesucristo daba vida a los que estaban muertos, levantaba a los que estaban paralíticos, daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos. El Señor Jesucristo tenía una agenda muy ocupada todos los días en las cosas del reino de los cielos aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo era tanta su ocupación que dice la palabra de Dios que en la noche, después de estar con todas las multitudes, después de hacer liberaciones, después de sanar enfermos, después de dar palabra de vida, de aliento, de esperanza a la multitud, a las gentes, después de enseñar a sus discípulos a cómo deberían de imitarle a Él cuando Él ascendía a los cielos, después de todo esto dice la Biblia que tenía un tiempo de oración, un tiempo en donde las noches y las madrugadas lo utilizaba para ir a orar, para ir a la intimidad de la presencia de Dios, a recibir fuerza, a recibir poder. Y viendo nosotros ese contexto de su agenda que tenía el Señor Jesucristo, la Biblia nos narra en este pasaje que Jesús entra a una casa, a un hogar que parece ser que la dueña era Marta, porque allí hace mención. Entonces vemos nosotros que a pesar de toda la agenda que el Señor tenía, el Señor tomó un tiempo para entrar a una casa. Y el Señor también parte era su agenda, que entraba a las casas, a los hogares de las personas, porque el Señor tenía los propósitos de transformar vidas, de crear un ambiente diferente, donde su reino se estableciera. Por eso pisaba y entraba en esos hogares, porque el Señor quería transformar los corazones, quería salvar las vidas, tenía un propósito de salvación, de transformación del corazón de todos los que vivían en ese hogar. Y en este caso que Jesús visita al hogar, a la casa de Marta, la Biblia, si nosotros contextualizamos o leemos otras partes de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que era una familia compuesta de Lázaro, de Marta y de María. Estos tres personajes lo pudiéramos describir como una familia que aquí lo presenta en el pasaje de la palabra de Dios. Y Jesús entró entonces a casa de Marta, pero también se encontraba María en ese momento. Lázaro no estaba en el momento en que Jesús entró en esa casa, en la casa de Marta. Y la palabra de Dios nos dice entonces que lo primero, cuando Jesús va pasando por esa aldea, dice que Marta le recibió en su casa. ¿Qué es lo primero que uno debe de hacer en estos tiempos? Pues es recibir a Cristo Jesús en tu casa, es abrirle las puertas a la palabra de Dios, abrirle las puertas a la oración, a la búsqueda de Dios, al ayuno, a la lectura de la palabra de Dios, a la unidad. A eso es lo que nos está llamando en estos tiempos el Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo entonces que esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual ella tomó una decisión, y la cual dice aquí que se sentó a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús, y luego sigue diciendo, y oía su palabra, oía la palabra de Dios. Es decir, Marta le dio entrada, le permitió entrar a Jesús a su hogar, le permitió entrar a Jesús a su casa.
Pero más adelante nosotros vemos que dice la Biblia que María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí hay algo muy interesante que podemos descubrir en la palabra de Dios. Es que hay personas que pueden abrir su hogar, como hoy en día que están abriendo su hogar para escuchar la palabra de Dios a través de algún aparato digital electrónico, en el cual están escuchando la palabra de Dios. Marta abrió su casa para que entrara Jesús, pero Marta no había abierto su corazón para que Jesús entrara, porque lo vemos aquí, y es que María, ella sí le abrió el corazón al Señor Jesucristo. Ella sí le dio tiempo a Jesús para oír lo que Dios tenía allí para darle a esa familia. Y es algo bien sorprendente, porque en medio de toda la agenda que Jesús tenía, y dice la palabra que Jesucristo es Dios mismo humanado, es decir, Cristo Jesús entró a la casa de Marta. Eso significa que Dios mismo estaba dentro de la casa de Marta. Pero parece ser que Marta no se estaba dando cuenta de esta situación, pero María sí, porque dice la palabra de Dios que ella se puso a los pies de Jesús a oír la palabra de Dios. Y esto significa entonces que nosotros podemos tener dos actitudes, podemos reaccionar de dos formas, de dos maneras. La primera de ellas es que Marta, ella permitió que Jesús entrara a su casa, pero no le permitió que entrara en su corazón. Las dos cosas son importantes. Tan es importante que permitas que Cristo Jesús pase a tu casa, que la presencia de Dios esté en tu hogar, porque el Señor Jesucristo quiere hacer transformaciones, porque el Señor Jesucristo quiere salvarte. Pero ¿de qué manera vas a reaccionar? Porque si vas a reaccionar como Marta, que estaba ocupada, estaba atendiendo quehaceres del día a día, pero María dejó todo lo que estaba haciendo, María lo dejó para poner atención a Jesús. Este día el Señor te llama a que pongas atención a Él, a que le busques a Él, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando el Señor Jesucristo te está llamando, y la palabra de Dios nos dice cuál es la actitud, o cómo debemos de tener cuidado de esta actitud de Marta. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Fíjate cuál es la actitud de hoy en día de muchas personas. Dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Dice.
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos aquí que dice, lo titula aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13, el rico insensato. Él estaba haciendo riquezas, él estaba ocupado en el trabajo, en la productividad, y eso es bueno que nosotros de alguna manera trabajemos, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que el que no trabaje pues no coma. No podemos, si no trabajamos, ¿cómo vamos a comer? Pero eso no significa que todo el tiempo estemos trabajando, que todo el tiempo estemos dedicándonos aquí a las cosas terrenales y no tener tiempo para Dios, y no tener tiempo para buscar a Dios, y no tener tiempo para leer la palabra de Dios, para vivirla, para compartir el mensaje, para compartir la misión que Cristo nos ha dado de ir y hacer discípulos. De tal manera que este hombre, el rico insensato, estaba entonces de alguna manera pensando en el día del mañana, en todo lo que haría. Estaría pensando en todas las cosas que estaría realizando, pero la palabra de Dios nos dice que en el versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Él estaba acumulando riquezas aquí en la tierra, pero en el cielo no estaba acumulando riquezas. Y la palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba de hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Cómo nos tienen las circunstancias? Confiad en el Señor. Él dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, y porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si hemos permanecido fieles al Señor Jesucristo, si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, créeme, el Señor Jesucristo, créele a la palabra de Dios, Él cuidará de ti, Él cuidará de tu familia. Pero necesitamos buscar el rostro de Dios, necesitamos preocuparnos, no por las cosas de aquí de la tierra solamente, necesitamos preocuparnos por el reino de Dios, porque dice aquí: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando te levantes, busca el rostro de Dios. Cuando te acuestes, busca el rostro de Dios. Y entonces las demás cosas os serán añadidas. Las demás cosas van a venir por añadidura de parte de Dios. Pero necesitamos confiar, necesitamos no solamente permitir que entre el Señor a nuestra casa, sino que también entre a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestra alma, y que el Señor transforme, y que el Señor quite todo carácter que no se parece al de Cristo, que quite todas actitudes que no corresponden, que el Señor haga la obra en nuestra vida. Y María entonces, ella sí buscó primeramente el reino de Dios. María sí dijo: yo dejo de hacer lo que tengo que hacer, porque voy a poner atención a lo que Jesús, el Dios del universo, tiene para esta familia. Esa familia estaba necesitada de Dios, pero una siguió con sus quehaceres y la otra no, la otra
dijo, no, esta familia necesita de Dios y tengo que dejar todo lo que tengo que dejar para oír lo que Dios tiene para mi vida. La pregunta sería, ¿qué actitud vas a tener? ¿Cómo vas a corresponder a esa visita que el Señor está haciendo? Porque deseamos que el Señor se quede en tu corazón, que el Señor se quede en tu vida, que haga la transformación. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo en donde tenemos que creer en Jesucristo y en el Evangelio. Este es el tiempo en donde tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades y de nuestros malos caminos, de todo camino que nos ha alejado de Dios, que nos ha separado de la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero muchas veces tomamos caminos como la adicción, como el consultar el ocultismo, como el hacer otras cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos en ese camino, entonces vamos en nuestras maldades, y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte, pero no solamente muerte física como la conocemos, sino la muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allí entran las Marías, o el personaje de María en la aplicación para nuestra vida. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Ahí derramó su sangre preciosa. Ahí su cuerpo allí fue quebrantado. Su sangre fue derramada. Le pusieron una corona de espinas al Señor Jesucristo. Lo azotaron 39 veces. Se burlaron de Él. Lo escupieron al Señor Jesucristo. Le dieron una cruz para que la llevara hasta el monte de la calavera, al Golgotá. Y allí el Señor Jesucristo, allí Él sufrió en agonía, allí el Señor sufrió dolor, y Él tomó nuestro lugar. A nosotros nos correspondía pagar por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo, estando en esa cruz, dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Allí Él tomó nuestro lugar y Él llevó sobre su cuerpo y en ese madero todo el peso del pecado de nosotros, todo el peso de nuestra maldad, todo el peso de nuestra ignorancia, todo el peso de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, porque sabemos la palabra de Dios, pero muchas veces somos como Marta. Allí está la presencia de Dios, allí está la palabra de Dios, pero nosotros nos hacemos como que si no está, porque esa es la realidad que vivió Marta. Allí estaba Jesús, el Dios del universo, el todopoderoso, el creador, el grande, el gran yo soy, el príncipe de paz, el Padre celestial. Allí estaba, Él mismo allí estaba. Allí estaba el que creó todo el universo, el que lo sostiene, el que nos permite a nosotros respirar. Él tiene el control de todas las cosas. Allí estaba Jesús, allí estaba Dios en ese hogar, en esa sala de la casa de Marta. Pero parece ser que ella seguía con sus quehaceres, seguía con sus afanes. Y la palabra de Dios dice que Jesús, porque ella se molestó en algún momento y dijo, Jesús, ¿no te preocupa que mi hermana María esté atendiéndote a ti? Esté ahí atendiéndote, yo estoy acá lista para servir con mis quehaceres y mis afanes. Y el Señor le dijo, no. Dice, María ha tomado la mejor parte. A lo mejor Marta pensaba que Jesús le iba a decir, sí, María, levántate de escucharme. Pero no, Jesús le dijo, no, ella ha escuchado. Dice aquí, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, doble vez le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escoge hoy creer en el Señor Jesucristo. Escoge hoy arrepentirte de tus malos caminos. Escoge hoy el tomar una decisión de ser bautizado en agua, sumergido, cubrimiento total. Como dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, y Pedro les dijo, cuando la gente dijo, ¿y qué haremos? Ya crucificamos a Jesús. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay promesa de parte del Señor Jesucristo que si nosotros creemos y somos bautizados seremos salvos. Eso lo dice en el Evangelio de Marcos 16:16. Entonces, ¿cuál será la decisión? ¿Cuál será tu reacción? ¿Cuál será tu actitud? ¿Permitirás que el Señor en tu corazón entre también? ¿Permitirás que el Señor Jesucristo entre? Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de tomar decisión, iglesia, de servirle al Señor, de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene pronto y necesitamos, la iglesia, levantarnos. Levanta tu altar de adoración. Ahí que el fuego del Espíritu Santo se encienda. Ahí que el fuego del Espíritu Santo venga a encender tu vida primeramente también, porque yo creo que María tenía encendido su corazón por la presencia de Jesús que estaba en ese lugar. Yo te animo a que hagamos una oración. Te invito a que hoy tú le puedas decir: Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo con todo mi corazón y creo en ti, Jesucristo. Creo que por tu sacrificio y por tu sangre preciosa y por tu cuerpo que fue molido, quebrantado, yo tengo la oportunidad de hoy yo ser salvo si creo en ti. Si me arrepiento de mis malos caminos y me vuelvo a tus caminos, a la obediencia de tu palabra. Señor Jesucristo, permite que mi corazón esté abierto a ti, que mi corazón te reciba, que mi corazón tenga un anhelo por tu presencia, un anhelo por conocer tu palabra cada día más y más, Señor Jesús. Quiero andar en tus caminos, quiero andar en obediencia, en tu voluntad agradable, buena y perfecta, Señor Jesucristo. Prepara mi vida, que yo pueda conocer más del Evangelio, para que yo sea un hijo tuyo, para que yo crea en ti, Señor, cada día más y tenga confianza y seguridad, que si las circunstancias se ponen cada día más complicadas, yo sé, Jesús, que tú estás conmigo y que tú me vas a ayudar, Cristo Jesús, que tú estás ayudándome ya en este tiempo, aunque yo no pueda mirarte con mis propios ojos naturales, pero si yo te adoro, si yo te contemplo como María que estaba allí a tus pies, Señor Jesucristo, allí ella estaba adorando, allí estaba contemplando, poniendo atención a tu palabra, Señor Jesús. Así hoy yo quiero poner esa atención a tu palabra, a lo que tú me dices que yo debo de hacer para reconciliarme contigo, porque esa entrada que tuvo Jesús a ese hogar era para la reconciliación. Una la tomó, pero la otra no la dejó pasar. Pero creo que la gracia de Dios y la misericordia de Dios hoy toca tu vida, hoy renueva tu vida y hoy hace algo especial. Iglesia, clamemos al Señor Jesucristo para que venga un avivamiento sobre nuestras vidas, para que nuestros corazones sean encendidos por el poder del Espíritu Santo y tomemos conciencia que Jesucristo está obrando en medio de estos tiempos para cumplimiento de sus propósitos y para su honra y su gloria. Dios te bendiga mucho. Deseo que la presencia de Dios siga en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes un problema, el Señor Jesucristo está actuando a tu favor si tú le buscas y si tú obedeces a su palabra, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. El Señor Jesucristo les bendiga. Les extrañamos mucho, les bendecimos en el nombre de Jesucristo y creemos que esto ha de pasar, porque el Señor Jesucristo tiene propósitos grandes para con su iglesia, tiene propósitos grandes para tu vida, para ser usada por Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga mucho. Deseamos que Dios te bendiga mucho y estaremos anunciando conforme vengan las autoridades civiles y
también eclesiales a decirnos cómo se está manejando los tiempos conforme la estrategia de gobierno y conforme a lo que se nos vaya instruyendo. Así es como nos vamos a manejar. Mientras te invitamos a que te quedes en casa en las medidas de tus posibilidades. Quédate en casa, por favor, cuídate, cuida a los tuyos, a tu familia, y nosotros estamos orando por ustedes y confiamos en Dios que ustedes oran por nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret.